Bien, buenas tardes con todos. Hoy iniciamos nuestra segunda semana del curso de gestión de proyectos PMI. Vamos a continuar con el contenido que ya habíamos empezado a avanzar las dos sesiones previas. Hasta el momento hemos hecho un recorrido sobre diversos conceptos importantes y básicos del mundo de lo que es los proyectos y de la gestión de los mismos. Hemos definido qué es un proyecto. Hemos hablado del ciclo de vida del proyecto, hemos hablado del PMI y su documento llamado PMBOK versión 6 y 7, que consolida un conjunto de mejores prácticas que para un equipo de gestión de proyectos son de gran utilidad, porque te da referencias de cómo podrías tú gestionar tu propio proyecto. Eso es finalmente el PMBOK en sus dos versiones, una recopilación de mejores prácticas en gestión de proyectos. Definimos qué eran mejores prácticas. Hablamos que este documento base del curso PMBOK consta de 10 áreas de conocimiento. También mencionamos que en la versión 7 del PMBOK nos hace referencia a principios y dominios, ¿no? Que ya se mencionaron algunos de manera, digamos, básica, y ahora en la siguiente presentación vamos a hablar de los principios más a detalle. Todos esos conceptos los habíamos comentado, hablamos de la triple restricción también, qué es y por qué está compuesta, y que hoy y cada vez más presencia en el mundo empresarial tienen estos conceptos gran valor, estos conceptos de proyectos. En el mundo empresarial corporativo o en el mundo empresarial de emprendimientos también, ¿no? Porque aplica a ambos escenarios, a ambos casos, inclusive en la vida misma. Muchos de estos principios o conceptos o mejores prácticas pueden ser aplicables, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos visto hasta el momento. Pero así como hemos visto el ciclo de vida del proyecto, hay que entender que los proyectos están muy ligados al producto o servicio que el negocio en cuestión o donde estés desarrollando tú tu proyecto tenga bien generar. Es decir, los proyectos y los productos o servicios de la empresa son áreas vinculadas directamente y muy vinculadas en sí. Entonces, hasta ahora hemos visto los temas de proyectos. Eh, pero es necesario que también, digamos, visualicemos esa relación que existe entre los proyectos y los productos. Es por eso que vamos a hablar un poquito de cuáles son las consideraciones en cuanto a la gestión de los productos. Los productos, la gestión de estos productos integran pues un conjunto de componentes, personas, datos, procesos, sistemas comerciales. Es un ente bastante diverso en cuanto a su composición y está muy vinculado a los programas, portafolios y proyectos, concepto que también habíamos visto cuando hablamos de proyectos. ¿Recuerdan esa estructura? Abajo proyectos, conjunto de proyectos generan programas, conjunto de programas generan portafolios o carteras. Bueno, los productos están muy vinculados también a estos conceptos de portafolio, programa y proyecto, ¿ok? Hay una vinculación directa. Entonces, debemos tomar en cuenta esa relación que existe entre esos dos ciclos de vidas, el ciclo de vida del proyecto y el ciclo de vida del producto. Y este gráfico tal vez nos ayude a entender mejor ese vínculo. Por ejemplo, acá estamos viendo un gráfico que nos trata de ilustrar el ciclo de vida de un producto. Si ven en la parte inferior, en la línea inferior del diagrama o del gráfico, vemos que un producto pasa por una primera etapa de introducción. Luego tiene un crecimiento en la curva, que es la parte de crecimiento propio de la segunda etapa del ciclo de vida del producto. Llega a un punto de madurez, la cúspide en cuanto al ciclo de vida del producto. Y finalmente empieza la curva de crecer y pues será retirado en algún momento dado. Claro, el ciclo de vida del producto puede ser bastante largo, por lo general mucho más largo que el ciclo de vida de un proyecto en cuanto a tiempo, décadas inclusive, o mucho más, dependiendo de la naturaleza del producto o servicio de la empresa. Pero hay un ciclo de vida del producto. Y a lo largo de esa curva del ciclo de vida del producto, ¿qué cosa vemos nosotros? Múltiples proyectos, tanto en la etapa inicial como en la etapa de crecimiento, en la etapa de madurez, en la etapa de retiro, inclusive hay proyectos. Y estos proyectos, como ya sabíamos por las sesiones anteriores, pues se constituyen en programas, programa A y programa B, vemos en la parte superior, que forman parte de qué cosa, de un gran portafolio.
Entonces, los dos ciclos de vida están traslapados, son muchas veces en paralelo, teniendo en cuenta que el ciclo de vida del producto es mucho más largo en cuanto a tiempo. ¿Ok? Entonces hay un vínculo directo. Puede ser pues que en el proyecto 1 fue cuando se creó el producto, ¿no? Hubo un proyecto que fue en parte importante en la creación del producto. En la etapa de crecimiento pudo haber varios proyectos. En el gráfico del proyecto 2 y 3, ¿no? ¿Por qué? Porque tal vez en ese proceso de crecimiento del producto hubo modificaciones, ¿no? Por retroalimentación del cliente, mejoras, ¿ok? Funcionalidades nuevas, si es un producto. Entonces, varios proyectos empezaron a surgir, tal vez en esa etapa de crecimiento. En la etapa de madurez, ¿no? Puede haber también un gran número de proyectos por temas de revisiones, de rendimientos, de alineamiento a directivas o a compliance u otros criterios que dispararon la necesidad de proyectos. Ahí vemos el proyecto 4 y 5 y 6. Inclusive cuando va a ser retirado, tal vez porque cumplió su ciclo de vida un producto, también hay proyectos de cierre. Entonces, acá estamos poniendo 7 proyectos, pero podrían ser más dependiendo de la naturaleza del proyecto, perdón, del producto o de la complejidad de la empresa misma. Entonces, lo que trata esta diapositiva es de visibilizar esa relación directa que existe entre el ciclo de vida del proyecto y el ciclo de vida del producto. ¿Se entiende? ¿Dudas, consultas de cómo estos dos ciclos se complementan y están integrados? Ok, bien. Entonces, así como hablamos del ciclo de vida del producto, en este caso, que es la gráfica que tenemos en la pantalla, ¿cuál era el ciclo de vida del proyecto? ¿Quién recuerda? Eso ya lo vimos sesiones atrás. ¿Quién me puede comentar, hablar en relación al ciclo de vida del proyecto? Según siempre el PMBOK, ¿no? Que es nuestro documento base. ¿Algún voluntario? A ver, vamos a llamar entonces nosotros. John Lizarbe, a la 1. John Lizarbe, a las 2. John Lizarbe. Te escucho, John. Estoy en la calle y estaba llegando a mi casa. No sé si me podría dar unos minutitos. Ok, yo voy a hacer más preguntas. La próxima, de hecho, que te voy a llamar, John, atento, ¿sí? Espero que ya estés en casa. Ok, Ok. gracias. A ver, vamos a buscar a otro compañero. Ronaldo Tite. Ronaldo Tite a la 1. Ronaldo Tite a las 2. Ingeniero, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Recién Ronaldo. acabo de unirme a la clase, no escuché bien la pregunta. Te preguntaba que me comentes cuál es el ciclo de vida del proyecto según el PMBOK. No sabría decir, ingeniero. Ronaldo, eso lo vimos la clase pasada, la sesión pasada, es algo No, y es es un que yo concepto recién, básico. recién me estoy integrando hoy día a la clase, ingeniero. Disculpa. Ok, entonces te pido que revises las grabaciones de las sesiones pasadas para que te actualices en cuanto al contenido que hemos visto y toda la revisión del documento base, por favor. Ok, gracias. Sí, ok, Sandra, ingeniero. te escuchamos, Sandra. Ingeniero, buenas tardes. Bueno, lo que se habló era sobre las 5 etapas de lo que constaba la etapa del proyecto, ¿no? Que tenemos con el inicio del proyecto, el tema de la planificación, el tema de la ejecución del proyecto, el tema de la supervisión y control y el cierre del proyecto, ¿no? Correcto, ¿no? Gracias, Sandra. Es correcto lo de su compañera, ¿no? Inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control, o monitoreo y control, y cierre. Con la peculiaridad de que el seguimiento o monitoreo y control acompaña a las otras 4 fases desde el inicio hasta el final. Recuerdan que comentamos eso en la gráfica del ciclo de vida. Ahí nos comenta también Gloria Leonardo por el chat y Cristian Castillo, ¿no? En todo caso, el nombre es planificación, no organización, ¿eh? Tengamos cuidado, Cristian, ahí en el término, ¿no? Y bueno, y son 5 las áreas, ¿no? Seguimiento y control. Ahora, vemos cómo ese ciclo de vida que bien han comentado sus compañeros se integra pues a este otro ciclo de vida del producto que estamos ahora nosotros visualizando. Esa relación es
a lo largo de toda la vida de una empresa, ¿no? O de un emprendimiento también, ¿no? Conforme va creciendo, vas teniendo esta sinergia, la vas a ir palpando y viendo constantemente, ¿ok? Bien. Entonces, ya conocemos los principales conceptos de lo que es un proyecto, su relación con el producto. Todos esos conceptos que hemos visto en sesiones pasadas son elementos básicos para poder comprender de mejor forma todos los otros conceptos que van a venir. Y también en ese mismo sentido de comprender de mejor forma el valor de los conceptos que vamos a ver en sesiones posteriores, hay que entender que los proyectos no están exentos de errores, suceden. Y ahora vamos a ver cuáles son los errores más comunes, no los únicos, pero sí los más frecuentes en todo caso que se pueden presentar en un proyecto. Y que como son tal vez los más frecuentes, un gestor de proyecto debe tener siempre presente. ¿Para qué? Para tratar de mitigarlos o si es posible evitarlos, ¿no? Y evitar situaciones como la que la fotografía trata de mostrarnos, ¿no? Miren, un puente aparentemente diseñados en forma y fondo de manera adecuada, pero que finalmente no es valioso para nada para la sociedad o para el municipio o para el país en el cual se ha construido, ¿no? ¿Por qué no es valioso? Porque los niveles, las alturas de cada una de ellas eh, no permite que el puente, que es un medio de transporte, sirva para tal fin. Dos empresas, cada una hizo la mitad de un puente y los errores de comunicación que se presentaron fueron tan garrafales que generaron un escenario de ese tipo, un poco dramatizando ya la situación, pero es algo a lo que debemos evitar llegar. Y hay errores comunes, por decirlo de alguna forma, que nosotros vamos a tratar de identificar en estos minutos. Entonces, se dice que el 60% de las causas del fracaso de un proyecto están relacionadas con el componente humano, con nosotros, con las personas. Ustedes bien me podrían decir, César, pero ¿y eso no se contrapone con lo que mencionamos la semana pasada? ¿Qué cosa? Que el principal activo de un proyecto y de una empresa era el recurso humano. Y ahora me dices que también es el principal fuente de problemas o de causa de fracasos. Sí, pues la verdad es que el recurso humano, los colaboradores son muy importantes, pero también son, como dice esta diapositiva, un significativo porcentaje de origen en cuanto a los fracasos de los proyectos, si no son bien gestionados, si no son bien administrados. ¿Por qué podrían ser causa de fracaso de un proyecto? Por ejemplo, cuando tú entrevistas a los interesados y no haces una buena recopilación de requisitos. Ya comentamos eso, ¿no? ¿Recuerdan el primer gráfico donde veíamos las imágenes del árbol en el parque con el columpio? Si tú haces una mala recopilación de requisitos, ya sea porque tú como entrevistador no usas las técnicas adecuadas o porque el entrevistado, el interesado entrevistado, no tiene claro lo que quiere hacer o no es capaz de transmitirlo de manera clara, eso es una fuente de un probable error en el proyecto que lo lleve al fracaso. Interesados que no, o en todo caso no entrevistaste a todos los interesados que correspondían o los entrevistaste mal. Resultado final, no tiene los requisitos y eso golpea el proyecto. Vinculado, ¿cuál es el principal activo en ese proceso? El ser humano. ¿Ok? Cuando también hay falta de compromiso de la dirección. Recordemos que mencionamos en algunas ocasiones la semana pasada que es muy importante que tu proyecto sea de valor para la alta dirección, ¿no? Que sea valioso, porque en la medida que sea valioso vas a tener el apoyo, ¿ok? El apoyo no, de la alta dirección, correcto, que es la que estamos hablando, pero como dice Sandra también, el apoyo de los integrantes de mi proyecto, de los diversos colaboradores, ¿ok? Tú como gestor de proyecto, como líder de proyecto, debes velar porque ese involucramiento y ese compromiso y ese apoyo se mantenga vivo, no solo al inicio del proyecto, cuando dan el go para la partida, sino a lo largo de todo el ciclo de vida. ¿Por qué? Porque si tú pierdes ese compromiso total o parcialmente, ya sea de la alta dirección o ya sea de los colaboradores, eso pone en alto riesgo la ejecución eficiente y eficaz de las actividades o de la asignación de recursos. Entonces, es un reto también que debemos tomar en cuenta. No descuidar eso. No pensar, bueno, pero yo tengo el apoyo de la alta dirección porque por algo me nombraron gerente de proyecto y por algo empezamos el proyecto y nos dieron recursos. Claro, tú podrías haberlo tenido, tenerlo en la etapa inicial, pero en el camino podrías perderlo. Y eso es algo a lo que no debemos exponernos.
Un proyecto adicionalmente, podríamos decir, ya dijimos, es un ente vivo. El proyecto es como la vida misma que va cambiando constantemente. La vida no es lineal, siempre hay cambios. Los proyectos, las organizaciones, la sociedad, las organizaciones y los proyectos también son entes vivos que están sujetos a cambios de diversa naturaleza por factores internos o externos. Entonces, debemos tener estrategias para gestionar el cambio, ¿no? Y si no hay una gestión del cambio adecuada, pues obviamente vamos a tener serios problemas. Cuando vayamos a ver las áreas de conocimiento, vamos a ver que inclusive en el área de integración hay un proceso dedicado al cambio, netamente a la gestión de cambio. ¿Ok? ¿Qué más podemos decir? Tal vez no se han definido criterios de éxito, debemos partir de métricas, es decir, desde el comienzo, desde la etapa de inicio y o planificación máximo, debemos saber cuáles van a ser los indicadores, cuantitativa o cualitativamente, que van a definir si mi proyecto es exitoso o no. Eso lo debemos saber desde el inicio, no al final. La falta de comunicación, problemas de comunicación también. Ok, tengo un equipo, tengo recursos, pero la comunicación es deficiente. Eso puede ser causa de qué cosa, de que pierda el apoyo de los colaboradores o de la alta dirección. Ok, esa, digamos, integración vertical de los objetivos estratégicos que tenga la empresa para con el programa, para con el portafolio, el programa y el proyecto, es algo que el director de proyecto tiene que tener muy, muy en claro y transmitir también a su equipo. Que el equipo sepa hacia dónde estamos yendo y por qué estamos haciendo las cosas. Es la mejor forma de estructurar un equipo sólido y que aporte significativamente al proyecto. ¿Ok? Entonces vemos que en todos estos escenarios que hemos comentado, el recurso humano es un actor protagónico. Y en la medida que él no cumpla su rol de manera eficiente y eficaz, estamos exponiendo nuestro proyecto a posibles causas de fracaso. A eso se refiere. ¿Ok? Pero el recurso humano, si bien es uno de los más relevantes cuando hablamos de errores más comunes, no es el único. Hay también otras fuentes de posibles errores. Los procesos, los productos o la tecnología. Claro, esto que estamos viendo aquí no son los únicos errores que se pueden presentar en un proyecto. Tal vez son los más recurrentes, los más comunes que uno puede encontrar. Ya vimos personas, motivación débil, personal mediocre, agregar más personas a un proyecto atrasado. No siempre agregar más gente va a solucionar el problema. Si estamos retrasados, no siempre agregar más gente por agregar es la solución. Oficinas repletas y ruidosas, donde no hay un lugar adecuado para el desarrollo de las actividades o trabajo, falta de apoyo del patrocinador o de la alta dirección, falta de participación de los colaboradores interesados, desmotivación. Son algunos de los posibles errores que se originan en el componente humano que hemos comentado hasta el momento. Pero también hay otros errores que pueden estar relacionados al producto, como por ejemplo un exceso de requerimientos. Tal vez yo tengo un proyecto que tiene cierta complejidad y pues parte de un conjunto de requerimientos, pero que constantemente están cambiando, cambiando, cambiando. Yo tengo un protocolo de manejo de cambios, pero ya el cambio es casi como un proyecto nuevo. Y tal vez convenga eso, ¿no? Aclarar que se deben ser dos proyectos independientes, parte de un mismo programa, pero muy independientes por la complejidad de los diversos requerimientos o por tal vez un tema de tiempos o de costos. Tal vez sea conveniente hacer esa división. ¿Y quién debe dar esa alerta, si quiere llamarlo de alguna manera? El director de proyecto, si ve un escenario como el que estoy describiendo. ¿Qué más podría ser? Cuando un requerimiento constantemente cambia. No es que se incrementa, sino que constantemente está variando. Mi interesado me dio un requerimiento original, sobre eso planifiqué, sobre eso empecé a ejecutar y luego en el camino, en las etapas iniciales de ejecución, hace un cambio. Y nuevamente estoy avanzando y hace cambios, con cambios constantes. El cambio es parte del proyecto. Ok, pero también llega un punto en el cual el excesivo cambio por requerimientos propios del usuario debe ser un escenario a controlar, porque en todo caso, si se da esa dinámica, tal vez haya que replantear el proyecto por completo, ¿no? Porque no estamos llegando a ningún lado. No hay forma de que un proyecto con una volatilidad alta de los cambios pueda llegar a buen puerto en el tiempo, por lo menos no con los recursos, tiempo y costo que se hayan planificado.
¿Ok? ¿Dudas o consultas hasta este punto, por favor? Ok. Pero no son las únicas fuentes, hay otras fuentes adicionales, como por ejemplo en este caso, los procesos, ¿no? Estamos viendo los procesos. Una planificación excesivamente optimista. Hago mi planificación de mi proyecto y, por ejemplo, no y me sale pues, unas proyecciones bastante satisfactorias, bastante óptimas, bastante positivas, porque tal vez no he considerado factores internos o externos y sabemos que existen y afectan a mi proyecto. Eso sería un craso error, ¿no? Porque yo empiezo a ejecutar en base a una planificación ideal, tipo de laboratorio, donde no los afectan a factores externos o internos. Y cuando empiezo a ejecutar, obviamente no puedo evitar que estos factores externos o internos golpeen a mi proyecto y mi planificación muy optimista empieza pues lamentablemente a ser inoperativa o deficiente. Entonces debemos tener cuidado con eso. A ver, hemos hablado de factores internos o externos. ¿Qué ejemplos me pueden dar de factores externos o internos en el ámbito de los proyectos? Vimos esto en la sesión anterior, si no me equivoco. Ejemplos de factores internos o externos que afectan a un proyecto, que afectan a una empresa y por ende a un proyecto. ¿Algún voluntario? Voluntarios a la 1, voluntarios a las 2. Jonathan, te escucho. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Un ejemplo principal en todo caso podría ser el tipo de cambio del dólar, ¿no? Es Ok, es algo externo, ¿no? Que afecta a un proyecto. En la parte claro. económica directamente. Muy bien, claro, Jonathan. Y tal vez es el más recurrente, el más común, ¿no? Por lo menos en algunos países la volatilidad del dólar, nuestro país ha sido uno de los afectados en ese sentido, y es un factor externo, como bien dice él. Correcto. ¿Algún otro ejemplo? Gracias, Jonathan. ¿Algún otro externo o interno? Hay varios, ¿ah? ¿Nadie? A ver, Ingeniero, vamos buenas a llamar. tardes. Sí. ¿Podría ser un interno la mala comunicación entre los colaboradores que van a ejecutar el proyecto? Un interno, la mala comunicación. ¿A razón de qué la mala comunicación? ¿Por qué podrías ser un interno la mala comunicación, María Gracia? Porque no todos tienen el conocimiento adecuado de, de la- del fin del proyecto, ¿no? Del objetivo del proyecto. Ya, ok. Porque no todos tienen conocimiento del objetivo del proyecto. Mm, Tal vez podríamos un poco reformular el ejemplo que nos estás dando para que sí se alinee con un factor interno. Podríamos decir que tal vez un factor interno podría ser que la empresa en la cual yo estoy desarrollando el proyecto no tiene una política de comunicación definida para, digamos, establecer la información de la visión, los objetivos de la estrategia para sus diferentes cuadros. Ok, no existe la política. A consecuencia de la ausencia de esa política, surge que los colaboradores de mi proyecto, en algunos casos, si tiene un gerente de proyecto poco proactivo, no tienen esa información y no tienen ese conocimiento, como consecuencia de qué cosa, de la falta de políticas. ¿Y cuál sería el factor interno? La falta de políticas. La consecuencia sería un poco lo que tú nos has comentado, María Gracia. ¿Se entiende? Sí, sí, ingeniero, gracias. Ok, María Gracia. Gracias a ti. Diego Macedo nos dice externo, permisos legales, limitan el proyecto. Claro, pueden ser normas legales de la municipalidad, del Ministerio de la Industria sobre la cual estamos desarrollando el proyecto, de alguna otra índole, normas legales, factor externo. Interno, nos dice Cristian Castillo, disposición de recursos. ¿Te referirás, Cristian, a que no se dispone con recursos necesarios para el desarrollo de un proyecto? Falta de stock, falta de inventarios, tal vez. Si te refieres a eso, puede ser. ¿Qué más podemos tener? Daniela Paza nos dice externo, mala localización para recursos humanos, desarrollo de proyecto.
Mala localización, si te refieres a ubicación geográfica que representa ciertas dificultades, tal vez. Una zona de huaicos, de inundaciones, de terremotos, que puedan tener situaciones geográficas que generen riesgo. Si a eso te refieres, con localización, sí, sí es válido. Yanela Llovera nos dice externo, cambio climático, sí, situaciones del clima, ¿no? Que son imponderables que pueden afectar tu proyecto en alguna magnitud, en algunas zonas. Tú podrías decirme, por ejemplo, oye, en Lima es poco probable que suceda. No todas las empresas están en Lima, no todos los proyectos son en Lima. Hay otras zonas donde las cuales este factor externo sí puede existir, ¿no? El tema climatológico o climático en este caso. Cristian Castillo vuelve a comentarnos, se puede considerar condiciones climatológicas y la población. Sí, el aspecto de la cultura, ¿no? Cultural es cuando te refieres a población. Entonces vemos ahí una variedad y nos estamos quedando cortos con algunos factores internos o externos. Pero ahí está lo importante. Tú, como parte del equipo de proyecto, no debes dejar pasar por alto que cuando planificas tu proyecto, tomes en cuenta estos factores, externos o internos. Si no aplica para ti, por ejemplo, el tema del clima no aplica a mi proyecto, correcto, lo dejas de lado, no aplica, ¿no? Porque tal vez en la ciudad donde yo estoy desarrollando el proyecto, en los últimos 50 años no ha habido ningún problema de origen climatológico. No aplica. Perfecto. Para ti no aplicará eso. Tal vez otro proyecto en otro escenario sí tenga viabilidad de aplicar ese factor externo, por poner un ejemplo. Pero si para ti no aplica el aspecto climático o de ubicación geográfica, sí aplicarán otros factores, como el tema del dólar, por ejemplo. Yo compro a mis proveedores, importo ciertos materiales y es en dólares. ¿Y me afecta o no afecta? Sí me afecta. Lo importante es que tengas claro que estos factores existen y golpean a tu proyecto si es que el escenario de tu proyecto encuentra relación con ellos. Y entonces, si encuentras esa relación, pues considéralos en tu planificación, porque es relevante que lo consideres, porque va a afectar tu costo, puede afectar tu tiempo, puede afectar tu tema de riesgos, puede afectar tu tema de adquisiciones, tu tema de calidad, entre otros. ¿Ok? Gloria Castillo nos dice cambios políticos, cambios climatológicos, estándares de la industria y proveedores. Claro, ahí hay más ejemplos, ¿no? Y vemos que hay una lista larga. Entonces, lo que hay que tener siempre claro es que existen los factores ambientales externos e internos, cuáles, por ejemplo, pueden ser, y lo vimos la semana pasada, y cómo ya estos, en el análisis que hagamos, van a tener relación o no con nuestro proyecto. Ok, pero a veces hay esas omisiones, ¿no? O hacemos un análisis de riesgo incompleto o no hacemos análisis de riesgo. Eso sucede a veces, ¿ah? Hay proyectos que se han desarrollado sin planificar los riesgos, no han considerado los riesgos. Pasa comúnmente, lamentablemente, que muchos proyectos los desarrollan y, por ejemplo, hacen su planificación de alcance, lo cual está muy bien, dimensionan recursos, tiempo, costo, perfecto, porque son importantes en el ámbito de un proyecto, pero hay dos conceptos que muchas veces dejan de lado, ¿no? Calidad y riesgos. No los toman en cuenta. Como que no existen o no los conocen y el no tomarlos en cuenta desde las etapas iniciales de un proyecto y durante todo el ciclo de vida, pues es exponer a tu proyecto a escenarios un poco oscuros en cuanto a sus resultados. ¿Por qué nosotros hacemos análisis de riesgo? Para tratar de identificar estos potenciales riesgos negativos o positivos. Y si son negativos, establecer planes de respuestas, considerarlos en los presupuestos. Pero si no hago un análisis de riesgo o lo hago parcialmente o deficientemente, ¿qué va a pasar? Ni siquiera va a estar en el presupuesto ni definido, obviamente, un plan de respuesta al riesgo. O hago, tal vez a veces los problemas en los proyectos también surgen por el tema de los contratos, ¿no? El tema de las adquisiciones, las manejo muy a la ligera, de manera muy deficiente. Normalmente tienes por un tema de proveedores, tienes que relacionarte con terceros, ¿no? Porque te van a proveer recursos o algún servicio. Pues, y no haces mucho, no tomas mucho cuidado en la forma como se va a elaborar la contratación. Es otra posible causa de errores en un proyecto, pues que está en el ámbito de los procesos, ¿no? ¿Qué más? Un diseño inadecuado, poco control o monitoreo, soy muy reactivo y no proactivo.
¿Para qué buscas hacer monitoreo? Para ser preventivo, para tratar de ser preventivo. Y si tú no lo haces, lo que va a resultar es que vas a tener que ser correctivo, siendo mucho más negativo el ser correctivo que el ser preventivo, ¿no? Y eso es algo que uno debería buscar evitar, pero muchas veces no lo hacemos, ¿no? ¿Qué más podemos decir? Omitir algunas tareas que son importantes, hacer estimaciones muy superficiales. Ustedes han escuchado, y supongo que sí, porque entiendo que somos de noveno, décimo ciclo, el término ruta crítica. ¿Qué es la ruta crítica? ¿Quién me puede decir? Sí, John, te escuchamos. Ingeniero, la ruta crítica se usa más que nada en el diagrama de Gantt y en este caso vendría a ser las tareas que sí o sí se deben ejecutar para llegar a la meta que sería el fin del proyecto. Ok, John, ciertamente el diagrama de Gantt de Microsoft Project es un diagrama en el cual podemos identificar a la ruta crítica, como bien dice su compañero, correcto, y es un conjunto de actividades. Hasta ahí estamos bien. Eh, ¿Qué más? ¿Quién puede complementar lo de John? Falta algo muy importante. Gracias, John. ¿Alguien que pueda complementar? Hay un aspecto de la ruta crítica que no se ha mencionado. A ver, vamos a llamar a alguien. Vamos a ver. Jennifer Bautista. Buenas tardes, ingeniero. Hola, Jennifer. ¿Qué nos puedes comentar? Ya que también sirve para identificar las tareas necesarias para finalizar un proyecto y también permite hacer un cronograma, ¿no? Ok, la ruta crítica es parte del cronograma, ¿no? Porque hay muchas otras actividades que son parte del cronograma, pero no son parte de la ruta crítica. Ok, gracias, Jennifer. Helen Muñoz nos dice la ruta crítica nos permite optimizar tiempos. Ok, a ver, hay algo importante. Vamos a consolidar el concepto. Una ruta crítica forma parte de un cronograma y está compuesto por actividades, ¿correcto? ¿Son todas las actividades del cronograma? No, porque hay algunas actividades que son del cronograma, pero no forman parte de la ruta crítica. La ruta crítica son el conjunto de actividades vinculadas o relacionadas que si alguna de ellas se ve afectada por alguna razón, externa o interna, afecta a todo el proyecto. Es decir, si yo tengo definida mi ruta crítica y de acuerdo a esa secuencia de actividades, entiendo que desde la etapa de la actividad 0 hasta la actividad final me demoro 6 meses, de todas las actividades de la ruta crítica, si una de estas actividades en toda esta cadena se ve afectada, se ve retrasada o hasta adelantada, ¿qué va a suceder? Todo el proyecto, no solo las actividades de la ruta crítica, sino todo el proyecto se va a ver impactado. Si este impacto es de una semana, bueno, mi ruta crítica cambió de 6 meses y una semana. Y el proyecto en conjunto también cambió de 6 meses a una semana. Es decir, el impacto es total en todo el proyecto. ¿Qué pasa si tú impactas en una actividad que no está en la ruta crítica? Podría no afectar a todo el proyecto. Ahí viene el concepto de holgura. Las actividades que están en la ruta crítica tienen holgura cero. Todas tienen holgura cero. Por eso es que si una actividad se ve impactada, golpea todo el proyecto. Pero las actividades que no están en la ruta crítica, por lo general tienen holgura de 1, 2, 3, 5, 6. ¿Qué pasa? Si se impacta en menos de la holgura, no impacta todo el proyecto. Pero bueno, nosotros cuando veamos cronograma, vamos a ver un área de cronograma, vamos a ver ruta crítica. Y vamos a ver todo esto que hemos un poco adelantado. ¿Pero por qué lo menciono? Porque justamente algunas veces un error común que pasa en los proyectos que está vinculado al tema de los procesos es que tú haces estimaciones de las actividades, pero estimaciones deficientes. ¿Qué pasa si tú haces una mala estimación de la duración de una actividad o de un recurso o del costo de una actividad? Haces una estimación deficiente y justo esa estimación que haces es de una actividad que está en la ruta crítica. Has hecho un mal cálculo entonces, pues. Tú dijiste 6 meses y al final no eran 6 meses, sino 7. Porque hiciste una mala estimación o una deficiente estimación y
pues se impactó en todo el proyecto. Y tal vez esa demora de un mes adicional puede traer a que tu proyecto ya no sea exitoso. Porque el cliente lo necesitaba tu producto en 6 meses, no le sirve en 7 meses. ¿Te das cuenta? Entonces, ahí vemos cómo también pueden suceder errores de esta naturaleza. Nos ayuda a administrar mejor proyectos complejos, nos dice María Alejandra Condori. Claro, es. Por ejemplo, el gestor de proyecto, tú como gestor de proyecto futuro o parte del equipo de gestión de proyecto, se apoya mucho en los diagramas del Microsoft Project. Digo Microsoft Project porque es la herramienta más común, no es la única, ¿no? Hay otras, Primavera, Risk, ¿no? Pero son un poco más complejas, más caras de adquirir también. Entonces, y como nosotros vamos a usar Project en este curso, voy a hacer referencia mucho a esta herramienta, no por ser la mejor ni la única, pero sí por ser una buena herramienta y accesible. Tú como equipo de gestión de proyecto vas a usar mucho esta herramienta. Y ahí hay un error muy común. Vamos a armar el cronograma en Project. Sí, sí, porque están pidiéndolo para el proyecto en Project. Armas tu cronograma perfecto. Ok, te lo aprueban. Y después dices, ya, olvídate, vamos a ejecutar. Y no haces uso más de esa herramienta. Ese Project es un documento vivo. Tienes que actualizarlo constantemente. Constantemente se tiene que actualizar. Y no solo maneja tiempo, maneja costos, maneja recursos. Lo único que le falta manejar es riesgos. Pero después todo lo demás lo maneja. Y tú constantemente, ese diagrama Gantt es un diagrama que va cambiando constantemente y tú ahí defines la ruta crítica y comparas la ruta crítica con la nueva información y las diferencias son, digamos, un foco de monitoreo del director de proyecto para saber qué tanto se está desviando tu proyecto. Y es algo que se hace muy seguido dentro del proyecto. ¿Ok? Bueno, en todo caso, lo que nos hemos ido un poquito a otra área que veremos más adelante, pero lo que trata de decir es que ahí también hay una fuente de errores muy comunes que se dan en el marco de la gestión de un proyecto, en el ámbito de procesos. ¿Ok? ¿Dudas o consultas hasta ahí? Falta una sección que es tecnología, ¿no? En tecnología también pueden haber causalidades de errores en los proyectos. Síndrome de la panacea o cambiar herramientas a la mitad del proyecto. A ver, ¿qué ejemplo podríamos dar ahí? Estamos ya todos metidos en un proyecto, estamos a mitad del proyecto, estamos usando, a ver, Microsoft Project, versión 2019, todos lo usamos, y de pronto nuestro proveedor de tecnología nos dice, bueno, Microsoft ya liberó la versión 2021 de Project y hay que instalarlo en todas las máquinas. ¿Eso estaría bien? Pues no necesariamente, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que yo actualizaría todas mis estaciones de un Microsoft Project 2019 a un 2021? ¿Por moda? ¿Por siempre tener lo último en tecnología? Y peor aún, a la mitad de un proyecto. ¿Esas serían las razones válidas? Si esas son mis razones válidas, estoy cayendo en un error. El escenario a través del cual sí podría justificar una actualización tecnológica es porque la versión de 2021 me trae una funcionalidad de riesgos, por ejemplo, o alguna otra funcionalidad que es valiosa para mi proyecto. Ah, ok, ahí sí justifica una actualización. Pero si no existe esa identificación de una funcionalidad que le genere valor al proyecto, pues es innecesaria. No por tener lo último en tecnología yo voy a actualizar. Y ustedes podrían decirme, pero ¿cuál es el problema de que actualices? Puedo tener problemas digamos, de adaptación de mis colaboradores a la nueva herramienta. Van a tener que pasar un proceso de transición de aprender la nueva interfaz, las nuevas funcionalidades, que puede ser de un día, de una semana o de 2 semanas, no lo sé. O puedo tener problemas con la nueva versión instalada en las computadoras o laptops. Y si tengo esos problemas, van a retrasar las actividades que yo tengo planificadas, innecesariamente. Esos son escenarios que obviamente uno debe evitar porque no te generan valor. Vuelvo a decir, la única razón válida podría ser que hay una funcionalidad que trae la nueva versión, por seguir con el ejemplo, que sí, pues, hace que mi decisión sea actualizar la versión del producto y correr un poco el riesgo de estos retrasos en cuanto a aprendizaje o a instalaciones, porque esa nueva funcionalidad me va a optimizar mucho otros tiempos de las actividades. Ok, eso es otra cosa.
Entonces, ¿y quién tiene que analizar todos esos escenarios? Pues el equipo de gestión de proyecto, para no caer en este cúmulo de errores que se pueden dar. ¿Ok? ¿Dudas o consultas? ¿Preguntas? Ok. Con eso culminamos esta etapa, con esta presentación de la parte de proyectos. Vamos a cambiar de diapositiva, denme un segundo. Y ahora nos toca hablar, a ver, un segundo, de los principios de gestión de proyectos. Ya los habíamos mencionado, pero ahora vamos a profundizar un poquito más. Ok, a ver que cargue un segundo. Ok, aquí tenemos los principios. Ya habíamos mencionado que en la versión 7 es donde nos presentan los dominios y principios. Aquí vamos a ver de los principales principios que el PMBOK 7 nos hace presente a todo el equipo de gestión de proyectos. A ver, hasta ahora hemos hablado de áreas de comunicaciones, hemos hablado de principios y hemos hablado de dominios. ¿Qué pasaba en la versión 6? Pues las áreas de comunicaciones, las 10 y sus 49 procesos ya estaban definidos. Ya existen. Siguen vigentes desde la versión 6 y se mantienen ahora. Si ustedes quieren buscar las áreas, las van a encontrar en la versión 6. Es más, después de esta diapositiva, lo que vamos a hacer es empezar ya con las áreas. Y entonces, una pregunta válida podría ser, oye, ok, las áreas son lo importante porque ahí están las mejores prácticas que nosotros vamos a ejecutar, correcto. ¿Dónde están? En la versión 6. Y entonces, ¿para qué salió la versión 7? ¿Cuál es el sentido de la versión 7? Bueno, el sentido de la versión 7 es complementar esta documentación de la versión 6. Ya, pero ¿cómo complementar esa versión? Lo que pasa, por ejemplo, es que cuando se armó la versión 6, se establecieron las áreas, ¿correcto? Y se dio por hecho algunos criterios o principios que supuestamente el equipo de proyecto ya tenía definido. Se asumió que las personas involucradas en proyectos, cuando aplicaran estas áreas, iban a tener en cuenta ciertas premisas o principios. Y en la revisión que ha hecho el PMI de los últimos años del proyecto, de la aplicación de proyectos, se ha dado cuenta de que lamentablemente muchas veces los ejecutores de proyectos pues no han tenido muy en cuenta estos principios, los han dejado de lado, total o parcialmente. Y si bien han tratado de ejecutar mejores prácticas, al no acompañarlos con estos principios, los resultados no han sido los mejores. Han sido buenos en muchos casos, pero no los deseados, que podrían haber sido más óptimos. Ante ese escenario, el PMI dice, vamos a documentar y poner en blanco y negro estos principios. Son 12 principios, vamos a ser bien expresos y claros en que estos principios son indispensables para cuando tú ejecutes las áreas. Que todos los que están vinculados a proyectos los deban tomar en cuenta. No voy a asumir que ya deberían saberlos, porque estoy hablando ya con gente profesional o a punto de ser profesional. Voy a ponerlo en blanco y negro y esos son los 12 principios que vamos a ir conociendo, ¿ok? El primer principio es stewardship. ¿Cómo lo traduce el PMI stewardship? A stewardship. Bueno, es una administración. La administración del proyecto debes tener, pero una administración que el proyecto debe tener alineada a ciertos principios. ¿Como cuáles son estos principios? Pues debe ser integral, debe ser cuidadosa, debe ser confiable y debe haber un cumplimiento estricto de los compromisos. Es decir, no el concepto de administración general, ¿no? Bueno, administrar se dice, ¿no? Pero no se define algunas variables importantes de esta administración. Esta administración que tú como equipo de gestión de proyecto vas a hacer, pues tiene que ser con integridad, con ética y moral. Tiene que ser cuidadosa, tienes que planificar de forma cuidadosa, levantar información de manera adecuada, debes generar confianza para todos los involucrados o colaboradores del proyecto, ¿no? Llámese cliente, llámese patrocinadores, llámese colaboradores. Debes cumplir con las políticas internas y la planificación interna o externa que se haga. Todas esas variables tú debes tenerla en cuenta y a esa administración, esa es la administración a la que apunta
el PMBOK como administración de sus proyectos, tomando en cuenta siempre esas variables, tenerlas siempre presentes. No solamente es aplicar por aplicar las mejores prácticas, sino, como vuelvo a decir, tener una aplicación basada en estas aristas o estas variables. Eso es importante y eso es clave. Claro, ¿ok? ¿Qué más podemos decir? Esa aplicación de una administración íntegra, confiable, comprometida, nos va a llevar a tener más posibilidades de qué cosa, de que nuestro proyecto mantenga esa alineación con la visión, misión, estrategia de tu organización, que hemos dicho que es importante, porque en la medida que tú mantengas esa alineación, ¿qué estás manteniendo? El valor de tu proyecto para con la empresa, con el negocio. ¿Y por qué es tan importante mantener el valor? Porque en la medida que tú pierdas ese valor, estás poniendo en riesgo tu proyecto porque tal vez ya no asignen recursos, se vaya el interés o la motivación y simplemente empiece a descomponerse negativamente tu proyecto. Eso también va a permitir, me refiero a una administración basada en integración, compromiso, una supervisión y una comprensión de mejor manera de las necesidades de mi proyecto desde el punto de vista de tiempo, de costo, de adquisiciones, entre otros. Este es un principio. El primer principio que el PMBOK versión 7 nos habla de cómo debemos encarar nuestro proyecto. Una gestión donde veamos los aspectos internos de la empresa, como el alineamiento para generar valor, pero también veamos los aspectos externos, factores internos o externos que comentábamos, que van a golpear a mi proyecto y que mi proyecto también va a golpear a esos factores externos o internos, ¿no? A la sociedad en sí, a la industria en la cual yo desarrollo mi proyecto, yo también lo voy a golpear. Tal vez por aspectos sostenibilidad ambiental, manejo de recursos naturales, dependiendo del tipo de proyecto que yo esté haciendo. ¿Ok? Ese es el primer principio. Integridad, como ya se definió, cuidado, acá es un resumen de lo que hemos estado comentando, confiabilidad y cumplimiento. Una administración donde se resaltan esas variables que acabamos de comentar y que todo el equipo, no solo la cabeza del proyecto, sino todo el equipo del proyecto siempre debe tener presente en su conducta y en la forma como ejecuta las diversas áreas de conocimientos y mejores prácticas que vemos en la versión 6. Pero no es el único principio. Otro principio importante es equipo. Es decir, el equipo es importante. Oye, pero hay un jefe de proyecto, él es el responsable. Sí puede ser el responsable del proyecto, pero no es quien va a solucionar todo. Hay un equipo, un conjunto de colaboradores que son los que realmente van a gobernar el proyecto y el compromiso de todos ellos es importante, ¿no? Para poder lograr mejores resultados y por ende ese es el segundo principio. Los equipos están conformados por personas, ¿no? Que cada uno posee habilidades, conocimientos y experiencia y que debemos lograr que haya un trabajo colaborativo. Es importante que haya un trabajo colaborativo entre estos integrantes. Hoy, por ejemplo, se ha demostrado tal vez con evidencias el hecho de que en 2 años que se ha vivido en un trabajo muchas veces virtual, netamente virtual, hoy ya se empiezan a liberar muchas cosas, pero han sido casi 2 años trabajando en entornos virtuales y se ha sostenido gracias al trabajo colaborativo que la tecnología nos ha permitido desplegar. Funciona, ya sea presencial o ya sea virtual, el trabajo en equipo basado en colaboración es indispensable para que tu proyecto tenga más probabilidades de éxitos y buenos resultados, porque permite aprovechar las habilidades, conocimientos y experiencias de cada uno en beneficio de todos los del equipo, del proyecto y de la organización en sí. Entonces, este espíritu de equipo, de trabajo colaborativo, debes tenerlo presente. Todos los integrantes debemos tener en cuenta que debemos trabajar colaborativamente. Por eso es que ahora el PMBOK 7 lo pone en blanco y negro. Se asumió en la versión 6 de que todos estábamos de acuerdo en que trabajar en equipo era necesario. Y no solo de palabra estábamos de acuerdo, sino actuábamos de esa forma. Pero en la vivencia que ellos han revisado de muchos casos, se encuentra que no siempre es así. Se dice, sí, trabajo en equipo es importante, pero ¿se ejecuta así? Pues muchas veces no. En muchas empresas. No digo en todas, hay muchas tal vez que sí tienen una cultura de gestión de proyectos más avanzada, más madura, pero hay muchas otras tantas que no. Entonces el PMBOK para reforzar ello dice, lo vamos a poner en blanco y negro, vamos a ponerlo de forma expresa y clara. Para que las mejores prácticas tengan mejores resultados, tú
y tu equipo deben tener en su ADN y deben ejecutarlo así, el trabajo colaborativo. Porque eso va a fortalecer al grupo en conjunto y al proyecto. Stewardship, trabajo en equipo son importantes y son dos principios. Los 12 principios que vamos a ver, todos tienen ese mismo espíritu. Es decir, transmitirle al equipo qué consideraciones deben tener cuando y qué criterios deben aplicar cuando ejecuten las mejores prácticas de las 10 áreas. Y el por qué estos principios se recomiendan a ser adoptados y a ser implementados cuando nosotros gestionemos un proyecto. ¿Ok? Entonces ahí vamos viendo dos. El trabajo colaborativo, el manejo de estos equipos en función a procesos. Vamos a ver que hay un área, de las 10 áreas de conocimiento, hay un área de recursos, por ejemplo, que está muy vinculado al tema de netamente procesos que van a soportar los recursos humanos, por ejemplo, no solo los materiales, sino también los humanos. Tenemos un área dedicada a interesados, netamente interesados, donde están obviamente todos los colaboradores y nuestro equipo forma parte de esos interesados. ¿Se dan cuenta? Entonces, los procesos que van a soportar a este equipo son muy importantes de conocerlos e identificarlos. Si bien puede haber una jerarquía, va a haber un jefe de proyecto, va a haber un supervisor tal vez, este espíritu de equipo y trabajo colaborativo no solamente debe estar en las cabezas, sino en todo el equipo en sí, todos los colaboradores, desde el más reciente e inexperto tal vez en el ámbito de proyectos hasta las cabezas propiamente dichas. ¿Ok? Ok, entonces todo el esquema colaborativo y de trabajo en equipo nos va a permitir un mejor manejo de rendición de cuentas de las actividades, de los tiempos, de los costos, una mejor, digamos, interpretación y manejo de las responsabilidades para cada una de las diversas actividades que yo he dimensionado en la planificación de mi proyecto. Ese es un segundo principio. El tercer principio, ¿cuál es? Stakeholders. Concepto que ya habíamos comentado, interesados, se define a los stakeholders, o se traduce, perdón, a los stakeholders. Pero, ¿cuál es el concepto? A ver, ¿quién me puede decir? ¿Qué son los stakeholders para el PMBOK? ¿Voluntario? ¿Qué son los stakeholders según el PMBOK? A ver. Vamos entonces a llamar. ¿Qué nos dice Diego Macedo? Diego a la 1. Diego a las 2. Diego a las 3. Ok. Lo ha anotado, Ingeniero, Diego. A ver, ingeniero, dime, Diego, te escucho. los stakeholders, los podría ser los involucrados, los interesados. Bueno, esa es la traducción, ¿no? Stakeholders interesados, pero el concepto, lo que te pido es el concepto, por favor. Mm, no nos debería decir el ingeniero, disculpe. Ok, hay que revisar más las sesiones pasadas, si es que nos ha asistido alguna, por favor. Gracias, Diego. A ver, Helen, te escuchamos. Buenas tardes, ingeniero. Según Buenas lo que tardes. explicó en la clase, dijo que son todas aquellas personas naturales o jurídicas que impactan o se ven impactadas positivo o negativamente con nuestro proyecto. Correcto, así es, esa es la definición. Siempre es bidireccional, es decir, que personas naturales o jurídicas, como ha dicho Helen, que impactan o se ven impactados positiva o negativamente. ¿Ok? Ahí la precisión para Cristian que ha escrito en el chat. No solamente que les puede beneficiar o no, sino también que ellos pueden impactar positiva o negativamente en el proyecto. Es una relación bidireccional. Y es importante, pues, identificar a todos los interesados. Esto ya lo hemos dicho. Muchas gracias, Helen. Lo hemos mencionado, ¿no? ¿Por qué es importante una buena identificación de interesados? ¿Por qué son estas personas importantes? Porque en la medida que nosotros no identificamos a algún interesado, estamos omitiendo requisitos. Y si estamos omitiendo requisitos, estamos haciendo un alcance incompleto. Y al momento de ejecutar un alcance incompleto y cuando lleguemos a etapas de cierre, nuestros entregables tal vez sean rechazados. ¿Por qué? Porque no cumplimos las expectativas del cliente. La identificación de interesados se da en el día 1, pero también se puede dar
en fases de ejecución o hasta en cierre. En cualquier etapa del ciclo de vida del proyecto se puede dar identificación de interesados. Y estos tienen, por la definición que hemos dicho, gran influencia en mi proyecto, porque golpean positivo o negativamente o se ven golpeados por mi proyecto. Entonces, la relación es muy directa y de alto impacto. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a identificarlos, vamos a interactuar con ellos. La participación de estos interesados es importante en el proyecto. En las etapas cuando los identifico, y también en todo el ciclo de vida. Debemos buscar ser proactivos, establecer una buena comunicación con ellos, porque con ellos vamos a definir los requisitos, ya dijimos, y los alcances, los cronogramas, los costos, los equipos, los recursos que voy a necesitar como parte del equipo de proyecto. Toda la planificación se monta sobre lo que los interesados me puedan proporcionar como requisitos. Ahí creo que se plasma de forma clara por qué son tan importantes. Porque en función a ellos, a todo lo que yo planifica a nivel alcance, costo, tiempo, en general, van a plantearse los resultados, ¿no? Lo beneficioso que va a ser mi proyecto, los riesgos a los que va a estar expuesto mi proyecto, te das cuenta que golpea a todas las variables del proyecto. Entonces, muchas veces ese es el gran problema, ¿no? Me parece recordar que en algún caso de ciclos anteriores hubo un trabajo de investigación donde, si mal no recuerdo, cuando presentaban los primeros documentos, actas de constitución y matrices de interesados, el proyecto era la implementación de una fábrica. Ok. ¿Quiénes son los interesados? Los dueños, ¿no? Los clientes, los proveedores. Y en ningún momento me habían puesto, por ejemplo, la municipalidad para los permisos. ¿Qué pasa si omito un interesado tan importante como tal vez la municipalidad que me va a dar los permisos para apertura de una fábrica X? Yo tengo terminada la fábrica, tengo todo y no tengo avanzado para nada la parte administrativa vinculada a los permisos o licencias. ¿Afecta todo mi proyecto? Sí, totalmente. Por haber omitido a un interesado. Por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, nuestra visión, lo que trata de decir este principio, tiene que ser 360 grados de los interesados. No solamente, o estamos mal acostumbrados a los obvios, o sea, yo, ¿no? Yo soy el interesado, soy el dueño, tal vez mis clientes, ¿no? Y no voy mucho más allá. Y tal vez mi proyecto amerite que tenga que ir mucho más allá. Entonces, aquí es otro principio, ¿no? A veces se daba por hecho en la versión anterior que todos debíamos tener claro que es una visión 360 grados, pero la práctica demostraba que no se ejecutaba de esa manera. Y en esta versión lo pone en blanco y negro, ¿no? Lo expresa de manera directa y clara, por la relevancia que tienen los interesados, es decir, tú como equipo de proyecto tienes que tener el criterio de hacer una identificación de interesados 360 grados y gestionarlo durante todo el ciclo de vida del proyecto. ¿Ok? Como dice su compañera Sandra, en cualquiera de las fases del proyecto. A ver, y hablando de esto de identificar en fases, yo les decía, ¿se puede identificar un interesado en las etapas de cierre del ciclo de vida? Sí. ¿Cuál es el riesgo de identificarlo en esa etapa? ¿Quién me dice? ¿Hay algún riesgo? Yo les he dicho, vuelvo a repetir, los interesados se pueden identificar en todas las etapas del ciclo de vida del proyecto, por ende también en la etapa de cierre. ¿Hay algún problema con que se identifiquen en las etapas de cierre? Ingeniero, yo tengo una oportunidad también Sí. para tener en cuenta más adelante. No te escuchamos bien, disculpa, hay como un eco. ¿Puedes repetir, por favor? Hola. ¿Puedes repetirlo, por favor? ¿El comentario? Ok, no sé quién habló. Ingeniero, yo lo veo. Sandra, sí, te escucho. Una manera El micro está apagado, Sandra.
Sandra. Ok, parece que tiene algún problema técnico. En todo caso, estoy atento a ver, has mandado un mensaje. ¿Qué dice Sandra? Lo vería también como una oportunidad. Ok, pero identificarlo en la etapa de cierre, ¿se puede hacer? Sí. Y si surge en esa etapa, pues hay que hacerlo, ¿no? Pero eso viene acompañado con un riesgo. ¿Qué opinan? Sobre ese escenario pregunto. Si yo identifico un interesado en la etapa de inicio, perfecto, ¿no? Perfecto. Pero tú me dices que puedo identificarlo en planificación, perfecto también, vamos bien. O en ejecución o en cierre. Y yo te digo, es correcto. Pero si yo lo identifico en la etapa de cierre, ¿encuentras algún problema, algún riesgo que suceda de esa forma? ¿O no? Es lo mismo que lo identifique en inicio, en planificación, en ejecución. Ese escenario es sobre el cual hago la pregunta. Ingeniero, es que si lo ubicamos al final del proyecto, quizás no vamos a atender sus necesidades como lo hubiéramos hecho desde el inicio, o quizás a mitad de proyecto, ¿no? Ok, Sandra, bien, bien. Válido tu comentario. ¿Alguien más? Gracias, Sandra. ¿Alguien más que quiera aportar? Para ya yo darles un poco una respuesta más completa. A ver, ¿qué dice Jairo Hidrogo? Jairo Hidrogo a la una. Disculpe, ingeniero. Sí, Jairo, te escuchamos. ¿Cuál es tu respuesta? Ingeniero, disculpe, no le escuché. Hay que estar atentos en general, ¿ah? Ya van varios que me dicen que no han escuchado la pregunta. Tienen que estar atentos, porque si no quiere decir que no Lo que pasa están es que estoy entrando y saliendo porque mi conexión está un poco... inestables. Ok, Jairo, mejoremos un poco ese tema entonces, ¿no? La parte técnica me refiero dentro de lo posible. Gracias. Bien, para Ingeniero, optimizar los gracias. tiempos. Ok, a ti, Jairo, gracias. ¿Se puede identificar en la etapa de cierre? Sí. Pero ¿cuál es el problema? Se supone que estoy en la etapa de cierre. ¿Qué quiere decir que estoy en la etapa de cierre? Que yo ya ejecuté todo lo planificado y estoy a punto de trasladar mi producto o servicio hacia mi cliente final. ¿Qué quiere decir? Que ya no tengo presupuesto. Ya no tengo tal vez recursos asignados, si tengo, los tengo muy pocos, ¿no? Que el tiempo que me había comprometido para el proyecto también es mínimo. Que los impactos que este nuevo requisito de este nuevo interesado, porque si yo identifico un nuevo interesado, me va a traer requisitos, van a golpear fuertemente a los plazos que yo tenía definido, a los costos, al alcance mismo, al costo, al tiempo. Inclusive extender mi proyecto significativamente y golpear la ruta crítica. Diferente hubiera sido si yo identifiqué al interesado en la etapa de inicio o hasta en la etapa de planificación, porque justamente en esas etapas estoy haciendo ¿qué cosa? Identificación de actividades, estimación de recursos, estimación de tiempos, estimación de costos. Estoy en toda esa etapa. La mejor etapa de identificar es esa, en inicio, planificación. En cierre ya representa todos esos riesgos que he comentado. Ahora, si tú me dices que ese interesado que identificaste en cierre fue por un descuido tuyo en la planificación, es un error grosero de la gestión de proyecto. Porque debiste hacerlo en inicio de planificación porque se podía. Ahora, si tú me dices, no, lo que pasa es que ese interesado es un interesado nuevo. ¿Sabes qué? Hubo un cambio de la gerencia general en la empresa. Hubo un cambio, sí. Una situación política interna drástica que hizo que haya un cambio. Y el nuevo gerente general tiene una expectativa distinta del proyecto. Y justo cayó en la etapa de cierre. Ok, y esa ya no es responsabilidad tuya, pues, ¿no? Tú hiciste tu planificación y todo en función al gerente general antiguo. El nuevo, pues, trae una tal vez perspectiva en alguna medida distinta. Lo atenderás, pero será más justificable ese cambio. Igual va a golpear tu alcance, tu tiempo y tu costo, pero la justificación de ese golpe en tu alcance, tiempo y costo es sostenible, a razón de que no es por una deficiencia en tu gestión de proyectos, sino por un factor externo, o interno, perdón, en este caso, que pues excede tu control. ¿Ok? Entonces ahí vamos viendo algunos ejemplos de cómo pues el tema de interesados es un tema bastante importante y que a veces no hacemos un análisis 360.
que es tan relevante para hacer tu investigación de proyecto. Ahora, tú me dices, tú podrías decirme, oye César, pero yo entonces como gerente de proyecto debo conocer a todos los interesados, la visión 360. Eh, no necesariamente, ¿no? Te apoyarás con otras personas especialistas de la empresa, a juicio de expertos, para que incrementen tu visión. Tú puedes, por experiencia propia, conocer un conjunto de interesados e identificar un grupo, pero no debe basarse solo en tu experiencia. Súmale la experiencia de tus colaboradores para hacer que esta visión 360 sea más óptima y eficiente. Bien, ese era el tercer principio. Vamos al cuarto principio, valor. Principio del cual ya habíamos hablado también, ¿eh? Es importante que tu proyecto siempre tenga valor para la empresa y para lograr que ese valor se mantenga constante en el ciclo de vida del proyecto, debe estar alineado desde el inicio hasta el fin hacia los objetivos estratégicos del negocio, que genere valor, que contribuya a valor cualitativo, cuantitativo y evaluar que este valor se mantenga en el tiempo. ¿De quién es responsabilidad de eso? Del equipo de gestión de proyecto. Nosotros debemos buscar que nuestro proyecto siempre esté alineado a alguna necesidad del proyecto, que haya que las justificaciones del proyecto se mantengan vivas a lo largo del ciclo de vida del proyecto y sea parte de la estrategia de negocio. ¿Quién es importante aquí? El gerente de proyecto y su patrocinador. Que ese vínculo, ese puente comunicante entre la estrategia de la empresa y mi proyecto se mantenga abierto y, digamos, fluya, es responsabilidad, digamos, todos debemos estar involucrados con ese principio, pero los directamente llamados a mantener ese puente comunicante abierto, por decirlo de alguna manera, son el gerente de proyecto y el patrocinador mismo de tu proyecto, ¿no? Y debemos buscar que ese principio se mantenga, siempre. A veces descuidamos ese frente y pues nuestro proyecto se ejecuta de acuerdo a lo planificado, se termina seguramente de acuerdo a lo planificado, tienes el entregable, el producto o servicio, pero cuando lo entregas al cliente ya no le representa nada, no le significa valor, ¿no? Es como si dijéramos, ¿no? A ver, yendo al curso que tenemos, el trabajo final del curso, digamos que creo que es para fines de junio, la fecha es el 28 de junio, ¿ok? Fecha máxima de entrega. Y uno de los grupos me entrega el trabajo la quincena de julio. Un muy buen trabajo, quincena de julio. Ok, me lo hace llegar por Microsoft Teams o por mi correo. El trabajo está bien hecho, cumple todos los criterios que se habían designado. Les pregunto, ¿será valioso? Ya no será valioso, pues. Oye, pero ese es un buen trabajo, está bien hecho, está bajo los lineamientos que tú has pedido, ha cubierto todas las áreas de un caso práctico aplicando el PMBOK en una empresa real. Sí, pero llegó en la quincena de julio. El ciclo ya se cerró hace 2 semanas. Todo el valor desapareció, por poner un ejemplo, ¿no? Entonces, te dan cuenta cómo siempre no basta tener el entregable, sino cumplir todos los criterios que le generen valor al negocio en ese sentido. Un siguiente principio, el pensamiento sistémico. ¿A qué se refiere? No solo en el proyecto, en la organización misma, en la sociedad misma, en la industria misma, en el mundo mismo, todo funciona bajo un pensamiento sistémico. A veces no nos damos cuenta de ello. ¿Qué quiere decir un pensamiento sistémico? Pues nuestro proyecto tiene muchos componentes, ¿no? Hablábamos de áreas de conocimiento, alcance, tiempo, costo, ¿no? Entre otros. Cada uno es un componente. Pero cada uno de estos componentes interactúa entre sí. Sí, claro que sí. Impacta uno sobre otro. Recordarán la triple restricción. A ver, ¿qué era la triple restricción? ¿Quién me dice? Triple restricción. A ver, Romy Cipriano. Romy Cipriano a la una. Romy Buenas Cipriano. tardes. Te escuchamos, Romy. Romy, Sí, ingeniero. ¿cuál es tu respuesta? ¿Qué es la triple restricción? Ujú.
Romy a la 1. Sí, ingeniero. Aquí estoy. Necesitamos tu respuesta, Romy. Tienes 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 0, Romy. Ese sí es un concepto sencillo y lo vimos, ¿ah? Sesiones atrás. Profesor, ¿Qué nos dice? ¿puedo participar? Sí, claro que sí, te escuchamos. La triple restricción, si no me equivoco, son el tiempo, alcance y coste del proyecto. Correcto, ¿qué más? Y estos se desarrollan durante o antes de desarrollar el proyecto, si no me equivoco. O si no me Estamos de equivoco. acuerdo en que son alcance, costo y tiempo. Empiezan a definirse en las etapas iniciales del proyecto, pero gracias por tu participación, Luis Felipe. También nos dicen eso Carlos Apaza, Gloria Leonardo, Gloria Castillo, pero no me están diciendo qué es. ¿Por qué? Me están diciendo por quiénes la conforman, alcance, costo y tiempo. Vale, correcto. ¿Pero qué es? Ajá, Claudia Rojas, el balance entre ellos. Ok, nosotros, Claudia, como gerente de proyecto o equipo de proyecto, debemos buscar el balance entre ellos. Claro, eso es cierto, muy cierto. Debemos buscar ese equilibrio, ¿no? Entre ellos. Pero falta aún, ¿qué es la triple restricción? A ver, ¿qué dice Gloria? Es el principal objetivo del proyecto. No es el principal objetivo del proyecto. El principal objetivo del proyecto es satisfacer los requerimientos de los interesados, ¿no? Eh, Tal vez ese es uno de los principales objetivos del equipo de gestión de proyectos, eso sí, pero seguimos sin responder qué es la triple restricción. Ujú. Ok, yo lo voy a definir. Por ejemplo, ¿qué es la triple restricción? Como bien han dicho muchos de sus compañeros, está compuesta por alcance, costo y tiempo, y la triple restricción nos indica de que estas tres variables se impactan una sobre otra cuando alguna de ellas se ve modificada. Es decir, si alcance por alguna razón externa o interna se altera, impacta, impacta indefectiblemente a las otras dos, llámese tiempo y costo, o por lo menos alguna de ellas. Por eso se llama triple restricción. Es decir, el impacto sobre una de ellas impacta en las otras. Ahora, tú como equipo de gestión de proyecto, como decía Claudia, debes buscar el balance. Tú debes buscar equilibrar esos impactos. Sí, eso es muy cierto. Pero ahí también vemos que tiene el enfoque sistémico. Es decir, un componente impacta en los otros, en el caso de la triple restricción. Y si vamos a las 10 áreas de conocimiento, pues las 10 se impactan unas sobre otras. ¿Se dan cuenta? A eso se refiere el pensamiento sistémico. Todo es un conjunto de componentes y todos los componentes interactúan entre sí y se impactan también entre sí, positivo o negativamente. Ese pensamiento sistémico es el que nosotros debemos tener cuando enfrentamos el proyecto, ya sea por la triple restricción, ya sea por las áreas, y no solo en el proyecto, en la organización misma. ¿Ok? Helen nos dice, por eso es importante tener un área de integración para manejar ese impacto. Correcto. Una de las áreas de conocimiento es integración, justamente, que es la primera que vamos a ver después de esta diapositiva o de esta presentación. Hay un área de las 10, hay un área que es integración, que justamente se encarga de integrar o balancear o de intentar balancear a las otras, porque todo tiene un pensamiento sistémico de impactos de unas sobre otras, y eso es muy importante. En la medida que tú puedas gestionar ese equilibrio, obviamente podrás tomar mejores decisiones para el proyecto, para la empresa misma, ¿no? Sobre la cual estás desarrollando el proyecto, para la toma de decisiones. Claro que sí, como dice Daniela Pasa, ¿no? Impacta en las decisiones de una empresa. Claro que sí, en las decisiones operativas y en las decisiones estratégicas. En la medida que tú hagas un equilibrio en esa gestión. Y para tener en cuenta un equilibrio en esa gestión, tienes que partir de un pensamiento sistémico, que todos los componentes interactúan entre sí y se impactan entre sí, ¿ok? Para que puedas darte cuenta de ese escenario y en base a eso establecer el balance, ¿ok? Voy a aprovechar un tema. El examen parcial y el examen final
pues obviamente son 10 preguntas, como ya creo les comenté en alguna sesión, y tienen que leer bien las preguntas porque es importante las respuestas que ustedes den. ¿A qué voy? Aquí, por ejemplo, yo pregunté qué era la triple restricción y varios de ustedes han dado ciertas respuestas relacionadas a la pregunta, sí, cuando me decías alcance, tiempo, costo, balancear, pero no es la respuesta a la pregunta que estoy haciendo. Aquí la ventaja es que podemos repreguntar, ¿no? Idas y vueltas, corregir. En el examen escrito yo me voy a basar en lo que está escrito. No hay la posibilidad de repreguntar qué quisiste decir. No, tienen que ser precisos digamos, en la respuesta, en entender bien la pregunta y por ende desarrollar la respuesta sustentada. Seamos cuidadosos en eso. Y la mejor forma de poder sustentar una respuesta para una pregunta del tipo que vamos a hacer es leyendo. Porque en la medida que ustedes leen, van a comprender mejor los conceptos, van a poder interiorizarlos y van a poder luego redactarlos, dado que es un examen escrito. Tengamos cuidado con eso, porque si no, obviamente pueden verse perjudicados al momento de rendir la evaluación parcial o final. ¿Por qué? Porque no, pues, no leyeron bien la pregunta, no la entendieron bien, léanla 2, 3 veces y desarrollen una respuesta sustentada, clara y digamos, concreta, ¿no? Si es necesario poner ejemplos, pongan ejemplos. Entonces, tengamos cuidado con eso, y lo menciono porque son 2 evaluaciones importantes, ¿no? Parcial y final. Que, bueno, están todavía un poco lejos, pero que son importantes. Bien, volviendo a los principios. Aquí vemos, pues, ¿no? Cómo este quinto principio, perdón, es clave también. El equipo de gestión de proyecto tiene que ser muy consciente de ese enfoque sistémico que le debe dar a todo su desarrollo a lo largo del ciclo de vida del proyecto. ¿Ok? ¿Qué más tenemos? Un sexto principio, el liderazgo. El liderazgo. ¿Ok? Claro. El liderazgo que no solo debe entenderse, te estás refiriendo al jefe de proyecto, él debe ser un líder. Sí, sí, debe serlo. Pero no solo él, ¿no? Todos los integrantes del equipo de proyecto deben tener perfil de líderes de diferentes aspectos. Tal vez el jefe de proyecto sea el líder por un tema de empoderamiento y autoridad, pero puede haber otros integrantes del equipo que puedan ser líderes por experiencia, por el conocimiento especializado que puedan tener. De diversas facetas, cada uno puede aportar en ese liderazgo. Todo el equipo de colaboradores pues debe desarrollar desde su, digamos, punto particular de desempeño, actitudes de liderazgo para enfrentar las actividades en las cuales está involucrado. En la medida que este escenario de liderazgo distribuido se dé, se va a lograr mejores resultados en cuanto a la ejecución del proyecto. Y como vuelvo a decir, no está restringido solo al jefe de proyecto. Debe estar embebido en todos los diversos colaboradores que nosotros tengamos en el proyecto, además de una conducta ética e integral en ese sentido. Un liderazgo eficaz, ¿no? Se muestra cuando se adapta mejor a situaciones determinadas ante los cambios. Nosotros vamos a enfrentar situaciones en las cuales, pues, por más que hagamos una buena planificación, se presenten situaciones de caos, ¿no? De situaciones críticas, y ahí es donde debe aflorar justamente esta habilidad, ¿no? Que es una habilidad blanda o interpersonal, ¿no? De establecer equipos basados en funcionamiento colectivo y con un liderazgo embebido en cada uno de ellos. Los miembros del equipo de proyecto profundizan su perspicacia para que el liderazgo, agregando o practicando una combinación de varias habilidades técnicas, centrarse en el equipo, una visión motivadora. El gerente de proyecto obviamente tiene un rol más activo en motivar a su equipo, ¿no? Establecer estrategias de motivación, buscar generar consensos, resolver conflictos, porque siempre va a haber conflictos, y ahí el que tengas un espíritu basado en liderazgo va a ayudar mucho a la resolución de conflictos porque todos vamos a poner nuestra parte para solucionar esos problemas. Motivar, establecer políticas de recompensa para motivación también, brindar oportunidades de crecimiento, preocuparte no solo porque los integrantes del equipo cumplan con sus actividades, sino en motivarlos, darles recompensas, que sientan que en el proyecto donde están, en la empresa donde están, hay posibilidades de crecimiento profesional, personal, que asumen responsabilidades a través de empoderamientos. Son algunas estrategias que uno debe tener a bien implementar en su equipo de gestión de proyecto. Tomar en cuenta, a veces se dejan de lado, ¿no?
por el día a día, te preocupas más de las actividades, de su ejecución, que son importantes, pero hay que darse el tiempo suficiente para poder darle la atención debida al recurso humano a través de, como ya hemos dicho, motivación, trabajo en equipo, manejo de soluciones de situaciones de conflicto, entre otras. Hasta ahí vamos con 6 principios. ¿Dudas o consultas hasta este punto? Sobre los 6 que hemos visto. Ok. Pasamos al séptimo, tailoring, ¿no? Este principio se está muy asociado al hecho de que los proyectos, como dijimos en alguna ocasión, no son únicos. Dimos, creo, un ejemplo aquí, los 35 alumnos que están conectados, todos están llevando el semestre académico 2022-1 en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad de San Martín. ¿Son proyectos semejantes? Sí, son proyectos semejantes. Se dan de marzo a junio del año 22, es en la Universidad San Martín de Porres, en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura. Muchos de ustedes son de la misma escuela industrial, hay 2 escuelas, industrial y civil, ¿ok? Hasta ahí son muy semejantes, pero a su vez son diferentes. ¿Por qué? Porque hay alumnos que llevan 5 cursos, hay otros que llevan 4, otros que llevan 3, 2, hay alumnos que llevan todos sus cursos de noveno ciclo, otros noveno, octavo, décimo, ya empiezan a diferenciarse. Los proyectos son únicos, pueden ser parecidos, pero no idénticos. Y si seguimos diferenciándolos, las expectativas de cada uno son distintas. Algunos tienen a veces experiencia laboral porque han estado practicando, otros no. Y por ende, el desarrollo de sus cursos tiene digamos, un enfoque distinto. Algunos, su principal motivación es aprender cosas nuevas, otros es simplemente pasar el curso, otros tal vez es tener una nota porque estoy manteniendo una beca. ¿Te das cuenta? Entonces, todas esas variables van haciendo que cada uno de estos proyectos, 35 proyectos que hemos mencionado, son distintos. Ok, entonces ya, te acepto que los proyectos son distintos. Bueno, si estamos partiendo de la premisa que son distintos, cada gestión de proyecto también es distinta. Es decir, como tú enfoques cada uno de estos 35 proyectos, debe ser un enfoque personalizado. Tailoring, a eso se refiere, tipo un traje a medida, ¿no? Como cuando vas a un sastre y te hace un terno a medida. El terno para cada uno de los 35 presentes va a ser distinto, parecido en el modelo de diseño, pero con tallas distintas, porque somos distintos. Bueno, la planificación, la gestión del proyecto para cada uno de estos 35 va a ser personalizada, dado que los proyectos son únicos. Cada proyecto es único y entonces debemos partir de esa premisa. En algún punto hay gente pues que equivocaba su gestión de proyecto pensando de que, bueno, si yo he hecho proyectos, por ejemplo, de construcción de departamentos, he ejecutado satisfactoriamente un proyecto, por ejemplo, de construcción en Miraflores, de departamentos para vivienda, y ahora tengo que hacer otro nuevo, pues perfecto, hago lo mismo, aplico lo mismo. No necesariamente, ¿no? Tal vez ese proyecto fue hace 5 años, la realidad del país es otra ahora, o hace 2 años estamos en cuarentena y la realidad del país es otra ahora. Ese proyecto ya no está en Miraflores, tal vez está en provincia o está en un cono y la realidad también es distinta. Entonces te vas dando cuenta de que cada proyecto tiene connotaciones distintas. Por ende, la gestión, la estrategia de gestión, la planificación de gestión que tú hagas también empieza a diversificarse y a hacerse personalizada. Un enfoque de proyecto personalizado te va a llevar a mayor probabilidad de buenos resultados. Si tú piensas aplicar la misma estrategia para todos, como una fabricación en serie estándar, pues vas a encontrarte con serios problemas, ¿no? Vas a encontrarte con muchos problemas y los resultados finales tal vez no sean los que tú esperas. O tal vez a nivel de costos haya mucho producto, digamos, un dimensionamiento de recursos sobreestimado o tal vez mucha merma, muchos recursos subutilizados, entre otros. Eso es lo que se quiere evitar. Por eso es importante, como se dice, una administración personalizada, un enfoque personalizado para cada uno de estos proyectos. Y a eso se refiere este principio que estamos hablando de tailoring, ¿ok? Una gestión de proyectos personalizada para cada proyecto. Entendamos, todos los proyectos son únicos, son distintos, son diferentes. Inclusive la gente con la que trabajas en el proyecto A no necesariamente es la misma persona con la que trabajas en el proyecto B. Y eso también es otra variable que hace que tu proyecto sea distinto. Puede haber semejanzas, pero nunca son idénticos, como se ha mencionado.
Calidad es el noveno principio, que se hace refuerzo como principio porque, como ya se dijo en alguna ocasión, a veces lo que sucede es que la calidad o no la consideran en todo el ciclo de vida del proyecto o simplemente la consideran al final, ¿no? Piensan que al final hay que considerarla, como la documentación. Documentamos al final. Vemos calidad al final. Preocupémonos porque funcionen los requisitos, los requerimientos que nos han hecho funcionales se construyen. Y la calidad, bueno, eso lo vemos después. Tremendo error, ¿no? La calidad, como el riesgo, como mencionamos creo en algún momento, se debe considerar desde las etapas iniciales hasta las etapas finales. El enfoque de calidad se debe mantener en todo el ciclo de vida del proyecto y todo el ciclo de vida del producto, inclusive, ¿no? Para cumplir con los objetivos del proyecto o del producto según sea el caso. Porque eso te va a dar más probabilidad de satisfacer las necesidades de tu interesado principal de forma eficiente y eficaz. Pero pasa que se omitía, pues, ¿no? Por ejemplo, ustedes van a ver calidad, ahorita lo están viendo en principios, pero cuando vayamos a áreas de conocimiento, van a ver que hay un área de conocimiento que también se llama calidad. También hay un área de riesgos, que también es un principio, riesgos, pero vamos a ver seguramente más adelante. Entonces, hay que poner, nosotros como equipo de gestión de proyecto, hay que poner mucha atención en los aspectos de calidad, que está involucrado en todos los procesos de gestión de proyecto y en los entregables, no solo en los procesos, sino en los entregables. Debemos alentar a que los aspectos vinculados a calidad los tengamos siempre presentes en todas nuestras etapas de inicio, planificación, ejecución, seguimiento y control y cierre, ¿ok? Complejidad es otro principio. Los proyectos, pues, siempre son complejos en alguna medida y debemos nosotros ser conscientes de esa complejidad, ¿no? Porque esa es la complejidad a la cual nosotros nos vamos a enfrentar. Nosotros debemos entender que el proyecto participan muchos colaboradores o seres humanos, me refiero, ¿no? Y el ser humano por naturaleza ya es complejo. Entonces, obviamente traslada esa complejidad al proyecto en sí, que puede surgir en cualquier momento, ¿no? por un conflicto, una diferencia de ideas, si estamos hablando de tus colaboradores internos, o tal vez por un factor externo, también puede darse esta complejidad, puede surgir en cualquier momento. Debemos estar preparados para que eso surja, ¿no? Siempre estar atentos a esa identificación de esa complejidad para tratar de ser proactivos y si no se pudo ser proactivo y ser correctivo, bueno, pero sí tener un equipo formado como para enfrentar esa complejidad de la mejor forma posible. Porque es inherente a un proyecto que se forma, que tenga esa complejidad en diferentes momentos del ciclo de vida del proyecto. El comportamiento humano es una fuente de complejidad. El sistema en sí, dependiendo de tu proyecto, ¿no? Hay algunos proyectos que son más complejos que otros, eso es cierto, pero por lo general siempre está embebida un componente de incertidumbre o ambigüedad que se pueda presentar. Hoy por hoy que la tecnología está en todos los campos, también la tecnología a veces se constituye en una fuente de complejidad para los proyectos comunes. Tal vez hoy por hoy, como decíamos también creo que en una sesión anterior, la tecnología ya no solo es un tema asociado a las carreras de sistemas, sino que la tecnología está en todos los frentes, en todas las industrias. Por ende, en todos los productos y en todos los proyectos. Y vamos a tener que enfrentarnos a tecnología. Tal vez debamos, digamos, asociar procesos de aprendizaje, de inducción, de capacitación, si es que consideramos que nuestro equipo de trabajo no tiene el nivel tecnológico necesario y debemos capacitarlos. La capacitación también es importante, pero ahí estamos siendo, ¿qué cosa? Proactivos. Diferente es que el problema de tecnología surja durante el proyecto y estamos siendo reactivos, ¿no? Y eso puede generar problemas en cuanto al desarrollo del proyecto. Riesgo. El riesgo es otro de los principios que ya habíamos un poco comentado, que también pues a veces parten los equipos gestionando el proyecto y no ven nada de riesgos. Piensan que su proyecto está en un laboratorio, que no le va a pasar nada por los factores externos e internos, que va a vivir aislado del mundo. Y en base al requisito todo se va a desarrollar en base a lo planificado. Sería ideal que fuera así, pues, ¿no? Pero la realidad muestra que no es así. Siempre hay factores externos o internos que se pueden constituir en riesgos de mi proyecto. ¿Y qué debo hacer yo? Tratar de ser proactivos. ¿Y cómo voy a ser proactivo? Identificando los riesgos. ¿Para qué? Para establecer estrategias de mitigación de riesgos. Y si el riesgo se presenta, esa estrategia se ejecuta. Si no se presenta, bienvenido sea.
Es como un seguro, ¿no? ¿Qué pasa? Si tú estás conduciendo y tienes un accidente de tránsito, si tú tienes un seguro, ¿qué va a pasar? Pues los daños que se produzcan humanos o materiales a razón del incidente o del siniestro, en alguna medida total o parcialmente van a ser cubiertos por el seguro. Las gestiones policiales, judiciales que se tengan que hacer van a ser cubiertas por el seguro. ¿Qué pasa si tú tienes el incidente y no hay un seguro? Tú vas a tener que asumir en ese momento toda la gestión legales, médicas, judiciales. Y tal vez desconozcas inclusive los procedimientos. ¿Se dan cuenta? Entonces ahí vemos cómo en el caso de tener un seguro, tú identificaste el riesgo de que suceden incidentes de tránsito en Lima por el tipo de tránsito que tenemos y adquiriste un seguro para contrarrestar ese riesgo. En el otro caso, tú nunca consideraste el riesgo de que podía haber un incidente y por ende no planificaste ninguna respuesta al riesgo. Entonces, los proyectos no están exentos a esos escenarios de situaciones problemáticas o riesgos potenciales que se puedan presentar. Lo que te dice aquí es, como principio, tú como equipo de gestión de proyecto, debes tener bien presente que tu proyecto está expuesto a esos escenarios de riesgo. Para el PMBOK, los riesgos pueden ser positivos o negativos. Y tú como equipo o líder de gestión de proyectos debes ser consciente y hacer que tu equipo sea consciente de que ese escenario es el escenario en el cual vas a desarrollar tu trabajo. Y es necesario que dediques recursos, tiempo, por ende costos, a identificar esos riesgos y establecer planes de gestión de riesgos. Hay un área de conocimiento dedicada a esto, a todo el tipo de riesgos, que pueden ser positivos y negativos. Hay, inclusive en el presupuesto defines reservas de contingencias que están asociados a los riesgos. Todos esos conceptos un poco sueltos que estamos dando, los vamos a ver a más profundidad cuando veamos las áreas de conocimiento, ¿no? La de calidad o la de riesgo que estamos viendo ahora. Pero el objetivo en cuanto a este principio es que el equipo tome conciencia de que los riesgos existen alrededor de tu proyecto y que tú debes, desde el inicio hasta el fin, es ser consciente de su existencia y por ende siempre estar atentos a su identificación. Así como los interesados se identifican en todas las etapas del ciclo de vida del proyecto, también a lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto se pueden identificar riesgos y son de dos tipos, positivos o negativos. ¿Ok? El 11º principio, adaptabilidad y resiliencia. Los entornos son cambiantes, la vida misma es cambiante, y las empresas también y las organizaciones también. Entonces tenemos que tener la capacidad de adaptarnos rápidamente a los cambios. Y resiliencia, si bien nosotros buscamos planificar, buscamos enfrentar las situaciones diversas a las cuales el proyecto se enfrenta, va a haber momentos en los cuales tengamos derrotas, es decir, no nos salgan bien las cosas, ¿no? De acuerdo a lo que esperábamos o habíamos planificado. Bueno, hay que recuperarnos rápidamente de esas situaciones negativas, buscar recuperarnos rápidamente y seguir avanzando y enfrentando esa adversidad. A eso se refiere con resiliencia. Porque vas a vivir situaciones de conflicto, vas a vivir tal vez situaciones en las cuales se ponga en duda el apoyo a tu proyecto, la pérdida de valor. Tienes que reaccionar rápidamente ante esa adversidad y buscar enfrentar a través de estrategias, planificación y acciones cómo recuperar tal vez esa situación de pérdida de valor, adaptarte rápidamente a los cambios y responder rápidamente o recuperarte rápidamente de reveses o fallas que se puedan presentar en el proyecto. Y esto puede darse a todo lo largo de todo el ciclo de vida del proyecto, situaciones de este tipo, ¿ok? Entonces, el equipo tiene que tener esa habilidad blanda de reaccionar rápidamente, de ser resiliente, porque si tú no eres resiliente, pues te expones a una situación ante una falla, sigas cayendo en más fallas porque no te recuperas rápidamente y estás, pues, digamos, golpeado, digamos, apenado o disminuido. Y eso pues no beneficia en nada a la ejecución o recuperación de las actividades siguientes y o de las fallas que hemos cometido. Entonces debemos tener en cuenta eso. El entorno es cambiante, el entorno es dinámico y va a poner en reto a nuestras habilidades y capacidades para responder rápidamente a esos cambios, adaptándonos rápidamente y retomando fuerzas ante fallas o incidentes negativos. Y el 12º principio y último principio es el cambio. Hay una frase que se dice mucho en proyectos. Lo único constante en un proyecto es el cambio. Lo único constante, aunque suene a veces un poquito antagónicas estas palabras,
Pero sí, pues lo único constante en un proyecto es que siempre va a haber cambios. Siempre va a haber presente cambios. Pero oye, yo hago una buena planificación para evitar los cambios. Tú haces una buena planificación para tratar de disminuir o mitigar la probabilidad de cambios. Pero es casi imposible impedir que sucedan. Pero sí podemos mitigarlos, sí podemos atenuarlos, sí podemos controlarlos. Pues los cambios es algo que tú como equipo de proyecto debes ser consciente, siempre se van a dar. Y como no los puedo evitar, sí debo gestionarlos. Sí debo establecer, por ejemplo, un proceso. El PMBOK en el área de integración tiene un proceso dedicado al manejo de cambios. Los cambios, si bien no se pueden evitar, sí se pueden gestionar. Establecer protocolos para la gestión de cambio. Cómo se van a manejar los cambios, cómo van a ser los procedimientos, qué documentación se debe tener, qué tipo de análisis o sustentos se deben hacer. Eso debería estar dentro de nuestra estrategia de gestión de proyecto. La gestión del cambio es importante desde un punto de vista integral. Es decir, ponte, si el cambio es en alcance, yo debo tener en cuenta que al cambiar el alcance, por la triple restricción, impacta en costo y tiempo. Y que por ende el cambio debe involucrar a todos esos frentes también. No voy a pensar, el cambio es en alcance, por ende toda la documentación y todo el análisis que yo haga va a ser en alcance. Estaría cometiendo un error. No estaría aplicando el pensamiento sistémico, que es el otro principio que hemos visto. El cambio sí, se origina en alcance tal vez por un cambio de requisito. Pero yo sé por un pensamiento sistémico que tengo que va a impactar en alcance y tiempo, en costo y tiempo. Y por ende, toda la gestión del cambio va a involucrar alcance, costo y tiempo. Entonces, a eso trata de referirse aquí. Sé consciente de que el cambio es algo permanente en el proyecto y que debes engarzarlo con los otros principios para una buena gestión. Claro, hay cambios menores, cambios de grado medio y grado alto, pero en la medida que nosotros apliquemos protocolos y procedimientos para su gestión, hay más probabilidades de que estos cambios se conduzcan de forma eficiente y eficaz a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Y aquí estamos involucrados todos los integrantes del equipo de gestión de proyectos. ¿Ok? ¿Dudas o consultas, por favor? ¿Dudas o consultas? Esos son los principios de gestión de proyectos, que son principios que todos los integrantes del equipo de gestión de proyectos debemos tener siempre presente cuando ejecutamos las mejores prácticas de gestión de proyectos. ¿Cuál sería un ejemplo de riesgo positivo? Nos dice Gloria Leonardo. Por ejemplo, a ver, vamos a un escenario. El ejemplo que estábamos dando. El proyecto de cada uno de ustedes es el semestre académico 2022-1, ¿correcto? Ok. Este proyecto, pues para cada uno de ustedes tiene como objetivo superar las materias a las cuales se han matriculado, ¿no? Algunos tal vez egresar con estas materias o, bueno, algunos avanzar al siguiente semestre para estar cada vez más cerca de egresar. Como dijimos, este proyecto también tiene para algunos de ustedes el objetivo de aprender herramientas, cosas nuevas para su perfil profesional. Ok. ¿Cuál podría ser un riesgo positivo en este proyecto que acabo de describir? Podría suceder que alguno de los docentes de alguno de los cursos que ustedes están trabajando, a razón que ve un buen desempeño de ustedes en alguna de las materias, les indica que hay una oportunidad de prácticas preprofesionales en una empresa X, o si no prácticas, laborar tal vez. Y porque ve en ustedes un perfil, ciertas habilidades o competencias, les ofrece que postulen. Oye, en el curso en sí estaba incluido este tema de tener la posibilidad de practicar. No, no era algo dentro del alcance, ¿no? No tenías tú esa expectativa. Yo tenía expectativa de matricularme en 4 cursos y pasarlos y aprender. Yo estaba proyectando el tema de practicar de acá a un año, un poco más, poco menos. Pero de pronto surgió esa posibilidad, ¿no? Por una coyuntura. Justo el docente tenía un requerimiento o se enteró de un requerimiento, consideró tu perfil por tu desempeño interesante para cubrir esa expectativa y te comunica la oportunidad para que si gustas te presentes. ¿Eso qué sería? Una oportunidad, lo cual también se llama riesgo positivo. ¿Ha sucedido? No ha sucedido hasta que el docente te transmita la posibilidad, ¿no? Y tú decidas ejecutarla. Y en ese momento, ese riesgo positivo se convierte en una oportunidad aprovechada.
No sé si con eso aclaro un poco tu duda, Gloria. Gloria. Ok, Gloria. ¿Y cuál sería un riesgo negativo en el mismo escenario o una amenaza? Lo que pasó con muchos casos, por lo menos el ciclo pasado, y ojalá que ya no vuelva a suceder, algunos compañeros el semestre pasado, y bueno, y el anterior también, se enfermaron, por ejemplo, de COVID, ¿no? Esa fue una enfermedad que lamentablemente en algunos casos eh, impidió que pudieran seguir en el curso, ¿no? Bueno, no solo en el curso, sino en el semestre. Esa fue una amenaza, o sea, la amenaza era la enfermedad que pues, nos acompañaba en el mundo en esa época con gran impacto. ¿Y a todos les sucedió? No, a algunos sí, otros no. Y a lo que sucedió, ese riesgo negativo llamado amenaza se convirtió en un problema, ¿no? Y de pronto, pues, decantó en que algunos de ellos tuvieron que retirarse del semestre. Un riesgo negativo, ¿no? Para el PMBOK hay esas dos aristas, riesgos positivos y riesgos negativos. Y en todo proyecto hay riesgos positivos y negativos. Las más fáciles son las negativas, las amenazas. Esas surgen por listados, ¿no? Enormes. A veces nos cuesta un poco más identificar los positivos, pero siempre hay, solo que a veces hay que pues, conversar, analizar mejor el escenario del proyecto y se van a descubrir riesgos positivos que se pueden dar. ¿Ok? ¿Alguna duda o consulta adicional? ¿Dudas, consultas? Ok. Entonces cerramos esta presentación y pasamos a la que sigue. Un segundo. Vamos a buscarla. Ok, a ver, un segundo que está cargando. Y ahora ya ingresaríamos a la primera área de conocimiento, ¿no? Gestión de la integración. Esta es la primera área, todavía no carga. A ver, un segundo. Aquí está. Y un poco, un comentario de un compañero hoy nos antecedió ya un poco el concepto de esta área, ¿no? Cuando hablábamos de pensamiento sistémico y nos hacía referencia justamente de que dentro de las 10 áreas de conocimiento hay un área que integra a las otras 9. Esa es esta área de la cual nosotros vamos a empezar a hablar, ¿no? Esta área justamente se encarga de integrar las mejores prácticas de alcance, de tiempo, de costo. Es decir, sabemos que dentro de las otras 9 áreas tenemos gestión del alcance, gestión del cronograma, gestión del costo, gestión de adquisiciones, de riesgos, de calidad de comunicaciones y recursos, y por ahí algunos más. Bueno, gestión de alcance, ¿de qué se encarga? Pues analizar todo el tema de los requisitos y alcances y darnos las mejores prácticas para gestionar el alcance. Ok, perfecto. Cronograma. Bueno, darnos las mejores prácticas para cómo debemos gestionar el tiempo y el cronograma de un proyecto. Costos igual, calidad igual, ok. Pero sabemos por el pensamiento sistémico de que las mejores prácticas de alcance, cuando se ejecuten, pueden tener impacto en las de tiempo, o en las de costos, o en las de recursos. Sí, es cierto. Por la triple restricción y por pensamiento sistémico sabemos esos impactos. ¿Y no sería importante que alguien nos consolide las mejores prácticas de cómo gobernar esos impactos? Sí. Por ende, hay un área que se encarga de monitorear y gobernar esos impactos entre las diversas áreas. Y esa es el área de gestión de la integración. Dentro de gestión de la integración hay muchos procesos que donde vamos a encontrar esas mejores prácticas para gestionar esos impactos. ¿Ok? Vamos a ver una frase que pues muchas veces he comentado, tal vez en el entorno de proyectos. Muchos jefes de proyectos no están acostumbrados a mirar todo el panorama y se enfocan demasiado en demasiados detalles, perdiendo de vista el objetivo. Los jefes de proyecto deben coordinar todas las otras áreas a lo largo del ciclo de vida del proyecto. Lo que trata de decir, se enfocan solo en alcance y pierden de vista lo demás, 360 grados. O solo en costos y lo demás pierden de vista.
Eso es un error. Miras el árbol y no miras el bosque. Para evitar eso, integración dice, yo entro a tallar en este caso. Yo voy a buscar, recomendar cómo ver todo el bosque. Cómo ver, sí, alcance es importante, costo es importante, todas son importantes. Pero lo que voy a buscar yo es ayudar al equipo de gestión de proyecto en tener una visión 360 grados de los impactos de unos sobre otros. Ese es mi rol, esa es mi misión. Para eso tengo procesos, para poder ayudarlos con mejores prácticas en ese sentido. Esa es gestión de la integración, eso es lo que busca. ¿Ok? Vamos a buscar a través de esta diapositiva comprender la importancia de la gestión de la integración, entender los procesos claves de gestión de la integración. A ver, ¿cuánto nos falta? Bueno, ya se va a acabar. Voy a adelantarme ya la siguiente sesión regresaré. Bueno, toda esta información, ¿en cuál PMB acá está? En la versión 6. En la versión 6 están todo lo de las áreas de conocimiento. Voy a adelantar, luego ya en la siguiente sesión retrocederemos, pero quisiera que vean una imagen de los procesos, que vamos a verlos, ¿no? Acá está. En esta área de gestión de la integración, que son 10 áreas, estamos empezando a ver la primera, está compuesta por 7 procesos. Vamos a conocerlos cada uno de ellos. Hoy solamente los vamos a nombrar. Pero vemos cómo el primer proceso es el desarrollar el acta de constitución. A los que ya me presentaron el trabajo, el grupo, perdón, para armar el trabajo, yo les decía, el primer proceso que ustedes van a ver, o el primer entregable que ya deberían trabajar, es el acta de constitución. Y justamente esta acta de constitución pertenece al área de integración y está en la fase de inicio. Pero no es el único proceso. Vemos que en planificación está desarrollar el plan de dirección de proyecto, luego en ejecución, dirigir y gestionar la ejecución del proyecto es ejecutar el plan del punto 2. Luego gestionar la base de datos de conocimiento, que siempre es importante tener un repositorio de toda la información. En monitoreo y control, monitorear y controlar el trabajo del proyecto. Acá está el proceso, el número 6. Miren, ¿recuerdan que les dije que había un proceso dedicado a gestión de cambio? Bueno, este es el proceso para gestión de cambio, ¿ok? Dedicado netamente a cambio, y hay una etapa de cierre también, ¿ok? ¿Dudas o consultas hasta aquí? Obviamente vamos a retroceder, solo quería que vengan los procesos porque no hemos visto toda esta parte de aquí. Pero como ya nos va a ganar el tiempo, vamos a pasar listas, ¿sí? Déjenme cargar, por favor, SAP. Un segundo. Por favor, atentos cuando llame la lista. Un segundo que está demorando un poquito. Ok. Alegría. Apasa, Carlos. Buenas tardes, presidente. Carlos, buenas tardes. Apasa, Daniel. Buenas tardes, ingeniero. Daniel, buenas tardes. Arbulú. Bautista, Claudia. Bautista, Jennifer. Campos, Frank. Campos, Jen. Carpio, John. Buenas tardes, ingeniero, presente. Buenas tardes, John. Castillo, Cristian. Castillo, Gloria. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, Gloria. Castro. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, María. Chafloque. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Sandra, buenas tardes. Chan. Presente, ingeniero. Luis, ok. Chonlong. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Ángela, buenas tardes. Cipriano. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Romy, buenas tardes. Condori. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, Romy. Condori. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, María. De la Cruz. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Gregorio, buenas tardes. Encalada.
Gómez Álvaro. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Encalada me llamó. Alison, ok. Alison, Gracias, gracias. ingeniero. Gómez Álvaro. Gómez Jocelyn. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, Jocelyn. Guerrero. Presente, ingeniero. Edgar, ¿qué tal? Hidrogo. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Jairo. Leonardo. Gloria. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, Gloria. Liñán. Lizarbe. Presente, ingeniero. Ok, John. Yenke. Luque. Macedo. Matos. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Ok, Sandra, buenas tardes. Mayo. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Buenas tardes, Celina. Muñoz. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Helen, buenas tardes. Olivares. Ortiz. Paco. Presente, buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Luis. Pacheco. Presente, buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, José. Quispe. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Julio, buenas tardes. Ramos. Rojas. Ruiz. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Ok, Rojas. Claudia. Buenas tardes. Ruiz. Samamé. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, Alexa. Sánchez. Buenas tardes, ingeniero. Presente. Buenas tardes, Yamilet. Tite. Ingeniero, buenas tardes. Presente. Ok, Ronaldo. Torres. Presente, Uriarte. ingeniero. Buenas tardes. Jonathan, buenas tardes. Uriarte. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, Nelson. Llovera. Presente, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, Yanela. A ver, vamos a ver quiénes han escrito por el chat. Alegría. A ver. Señora Alegría. Ok. Señora Alegría. Torres. A ver, señor Torres. Sí, Torres está marcado su asistencia. Arbulú. Ok, señor Arbulú, está considerada su asistencia. Macedo. A ver, un segundo, Macedo. Ok, Macedo, está considerada su asistencia. Ingeniero, buenas Yenke. tardes. Soy Ramos. A ver, un segundo. Yenke, considerada su asistencia. Ramos, me dices, ¿no? Sí, ingeniero. Por favor. Juliana. Ok, Juliana. Sí. Gracias. Nada. ¿Alguien más? Bueno. Ya consideré su asistencia. Creo que no hay nadie más. Vamos a grabar un segundo. Pero hay que estar atentos a cuando los llamen, ¿ah? No siempre va a ser por el chat. Ok, bien. Bueno, ya hemos ingresado a las áreas de conocimiento, hoy día muy superficialmente, claro está. La primera es la integración, que continuaremos en desarrollo ya más a profundidad la próxima sesión.
Por hoy nos vamos a quedar ahí en cuanto a contenido. Recuerden que como plazo máximo para armar los grupos tienen hasta la próxima clase, que es el viernes. Ya he recibido como de 4 grupos o 5 tal vez a mi correo la relación con el tema de su proyecto. Ya los he registrado. Recuerden que los grupos son de A4, no de A5, de A4. Máximo son 4 integrantes por la cantidad de alumnos que tenemos en la sección. Entonces, como plazo máximo, pueden hacerlo hoy día, mañana o a más tardar, el viernes mismo que tenemos la clase 3:30, ya se deben definir los grupos. Así que por favor, tomen atención en formar parte de algún grupo rápidamente y empiecen, los que ya están armados como grupo, empiecen a hacer su trabajo de investigación de una vez. No perdamos el tiempo porque luego nos va a faltar tiempo. ¿Ok? ¿Alguna duda o consulta, estimados amigos? Ok. Si no hay más consultas, por hoy nos vamos a quedar ahí. Que tengan buena tarde. Gracias. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Cuídense. Nos vemos, Claudia. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Nos Hasta vemos, luego, ingeniero. nos vemos, Helen. Cuídense. Hasta Hasta luego. pronto. Nos vemos. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, amigo. Chao, Gregorio.